Paz y bien, buenas tardes, buenos días, según cuando ustedes escuchen este programa. Me da mucho gusto estar con ustedes. Soy el hermano Jesús María Bezuna Artea, franciscano capuchino, sacerdote católico, y vamos a tratar un tema importante dentro de toda esta realidad de gracia que vivimos a través de nuestra fe. Bueno, esta serie de programas la titulamos Seguidores del Camino, haciendo referencia a el nombre primitivo o original que se dio a los cristianos en las primeras décadas, en los primeros años, quizá no llegaron ni a décadas, seguidores del camino de Jesús. Y bueno, hemos estado tratando distintos aspectos de la experiencia de la fe, el por qué creemos, nuestra fe en personas, el compromiso de la fe, y vamos ahora a afrontar un capítulo más, creo que es muy importante, y vamos a examinar pues esos lugares donde se da esa lucha de la fe, esa experiencia de la fe, ¿no? Hemos adoptado el título un poco, bueno, digamos, por una parte un nombre antiguo que es el foro, y que también hoy día se usa mucho en las redes sociales, y por otra el nombre de cuadrilátero, que es el típico nombre de los lugares donde se desarrollan las luchas boxeo, lucha libre, el cuadrilátero. Bueno, pues es que quiero tratar durante varios programas examinar o analizar estos lugares, que pueden ser lugares sociales o lugares humanos en general, donde se va librando esta lucha de la fe, de los que creemos y de los que no creen. Exponemos el tema ante todo, ya luego en temas posteriores analizaremos foros concretos. Ahora voy a explicarles en general lo que quiero decir o por qué podemos hablar de foros o cuadriláteros de esta lucha de la fe. Quizá nunca en la historia de la Iglesia haya habido tanta diversidad de ambientes humanos en los que se haya desarrollado y vivido la fe, y por tanto la lucha por su sobrevivencia y por su implantación. Porque es necesario notar que a lo largo y ancho de la geografía mundial se dan circunstancias muy diferentes en el ámbito de la fe. Esos ambientes y circunstancias condicionan y circunscriben la lucha de la fe, con matices negativos en muchos casos y positivos en otros. A esos ambientes y circunstancias nos referimos al hablar de foros y o cuadriláteros, denotando con el primer término el diálogo o el lugar del diálogo, el ambiente del diálogo de la Iglesia con la sociedad en general y con muchos grupos humanos en particular, mientras que con el segundo término de cuadrilátero estamos hablando de la lucha por la sobrevivencia junto al antagonismo que se da en otros grupos, o la lucha, si no decimos sobrevivencia, podemos decir por la afirmación de la fe
frente al antagonismo que se da en otros ambientes. Al respecto, vamos a referirnos mucho a la doctrina del Concilio Vaticano II, que es un referente fundamental de apertura de la Iglesia al mundo moderno, diríamos, o posmoderno, según queramos afinar más o menos los conceptos. Es decir, a partir de la mitad del siglo XX se da una cadena de cambios, de un forcejeo para salir de ese ambiente social y religioso más o menos forzado y uniforme que se vivía en muchos países, particularmente en Europa. Bueno, comenzamos por leer y por recordar lo que el Concilio Vaticano II piensa al respecto, porque el concilio fue como un abrir de ojos o una fuerza que abrió los ojos de muchos, o las puertas hacia un progreso, hacia un diálogo, unas actitudes diferentes, de menos control o de menos dominio, prepotencia en cierto modo también de la Iglesia sobre muchos ambientes humanos. Dice: el concilio, testigo y expositor de la fe de todo el pueblo de Dios, congregado por Cristo, no puede dar prueba mayor de solidaridad, respeto y amor a toda la familia humana que la de dialogar con ella acerca de todos estos problemas. La evolución presente del mundo, el puesto y la misión del hombre en el universo, el sentido de sus esfuerzos individuales y colectivos, el destino último de las cosas y de la humanidad. Fíjense. Y a continuación examina el documento la situación del hombre en el mundo de hoy para escrutar, es decir, distinguir, conocer a fondo los signos de la época e interpretarlos a la luz del Evangelio para responder a los perennes interrogantes de la humanidad sobre el sentido de la vida presente y futura. Somos testigos de tantos interrogantes como hoy se plantean, como desde entonces se estaban planteando ya, desde distintos puntos filosóficos, teológicos, sociales, sobre verdades que antes parecían inamovibles y que no tenían por qué cuestionarse. Que la Iglesia es consciente, dice el Concilio Vaticano II, sigue diciendo este documento, de que se está dando una verdadera metamorfosis social y cultural que redunda también sobre la vida religiosa. Fíjese, claro está, ¿cómo no? Es decir, esos cambios sociales y culturales que comienzan a darse después de la Segunda Guerra Mundial, pues tenían que tener a fuerzas, todo lo que es humano tiene a fuerzas una repercusión en la vida religiosa, en la vida de fe. Y se observa que en este desarrollo del mundo, como comunidad humana, se dan contradicciones muy graves y dolorosas.
Y dice el documento que nunca ha tenido el hombre un sentido tan agudo de su libertad, y entre tanto surgen nuevas formas de esclavitud social y psíquica. Esclavitud social y psicológica. Mientras que el hombre, desde distintos puntos de vista, tenía un sentido muy agudo de la libertad, y de ahí pues surgieron los movimientos de liberación de distintos frentes: liberación de la mujer, liberación de los afroamericanos, liberación sexual, etcétera. Mientras se busca con insistencia un orden temporal más perfecto, sin que avance paralelamente el mejoramiento de los espíritus. Bueno, ese ciertamente es un problema. Quizá estamos dando un cambio muy fuerte, y mientras antes, hasta esa época, pongamos mitad del siglo XX, desde entonces surgen todas estas inquietudes y sacudidas de liberación, anteriormente pues había habido un orden como muy uniforme y muy sometido, tanto en lo social, en lo religioso, político. En medio de estos contrastes, el concilio se da cuenta de que hay una lucha de valores en la intimidad del ser humano. Muchos de nuestros contemporáneos, dice el documento, difícilmente llegan a conocer los valores permanentes y a compaginarlos con exactitud al mismo tiempo con los nuevos descubrimientos. Ciertamente, cuando uno se enfrenta a circunstancias distintas a las que está acostumbrado, pues está un poco desorientado, despistado. Y pues sí, hemos vivido y seguimos viviendo en ciertos órdenes de la vida desorientación, confusión, de mucha gente que no sabe por dónde seguir adelante. Se examinan después los cambios profundos que se están dando en el mundo por medio de la técnica y de las ciencias biológicas y psicológicas y sociales, los cambios en el orden social, en el orden moral y religioso. Vamos a leer. Nos detenemos en el último orden, el religioso, y cito el documento textualmente. Por una parte, el espíritu crítico más agudizado purifica la vida religiosa de un concepto mágico del mundo y de residuos supersticiosos, y exige cada vez más una adhesión verdaderamente personal y operante a la fe, lo cual hace que muchos alcancen un sentido más vivo de lo divino. Fíjense, estas palabras son del Concilio Vaticano II. Pareciera que fueran dichas por algún agnóstico o alguna persona que quiere contrariar nuestras creencias religiosas. No. O sea, nos damos cuenta de que hay un espíritu crítico religioso y que quiere purificar nuestra fe, en la que se denotan, dice, conceptos de magia, de fatalismo, de superstición, ¿no? Y eso es lo que ha hecho precisamente que el cristianismo aparezca como una religión más cargada de costumbres y formas ya adoptadas desde tiempos inmemoriales,
a las cuales parece que uno tiene que someterse. Dentro de estas mismas palabras, este mismo párrafo del documento de la Iglesia en el mundo actual, se nos dice: por otra parte, muchedumbres cada vez más numerosas se alejan prácticamente de la religión. Es otro punto de vista. Primero miraba adentro del religionismo dentro de la Iglesia Católica, acompañado de supersticiones y creencias en cierto modo muy subjetivas y con tintes de magia y de fatalismo. Ahora, frente a eso, vemos las muchedumbres en distintos países que se alejan prácticamente de la religión. Y pues hoy una de esas muchedumbres es la de los jóvenes. La negación de Dios o de la religión constituye un hecho insólito o individual hoy día y se presenta a veces como exigencia del progreso científico y de un cierto humanismo nuevo. Fíjense, como que el ser una persona humana actual llevará consigo dejar de lado las creencias religiosas, cosa que estamos viendo pues en tantos países católicos, ¿no? En muchas regiones esa negación se encuentra expresada no solo en niveles filosóficos, sino que inspira ampliamente la literatura, el arte, la interpretación de las ciencias humanas y de la historia y la misma legislación civil. Entonces, hoy día en los medios de comunicación, que entonces no estaban tan desarrollados, y dentro de los medios de comunicación podemos poner también el cine, los espectáculos, el teatro y la libertad literaria que hay para escribir, tanto a nivel civil como religioso. En todo eso se está poniendo de relieve esta lucha y este contraste, incluso esa negación del área religiosa y de fe de la vida del ser humano. Hacemos pues referencia a eso que hemos llamado desde el principio foros o cuadriláteros. Es decir, hoy día en las redes sociales, la literatura, los medios de comunicación, el arte, la filosofía, las universidades se están convirtiendo en estos foros donde se desarrolla la contienda religiosa referente no sólo a la existencia de Dios, sino también al sentido de la religión. Entonces es algo muy serio a lo que hay que hacer frente con una preparación también doctrinal, seria, teológica, de tal manera que, como dice San Pedro, nosotros podamos dar razón de nuestra fe frente a un mundo cada vez más consciente y más responsable de sus valores. Tenemos que estar preparados a estar a su nivel, y cuando hablamos con una persona con mentalidad filosófica, pues también tenemos que saber entender sus razonamientos. No podemos darles razones como las que damos a un niño en la catequesis, diciéndole tienes que creer, tienes que obedecer, tienes que, ¿no? La fe y la razón van de la mano. La fe, ya hemos dicho en alguna otra ocasión,
no va contra la razón, sino que enriquece los alcances de la razón, va más allá de lo que la razón puede darnos en la búsqueda de la vida, de la felicidad. Bueno, esa experiencia de lucha entre valores y principios que motivan al ser humano en una u otra dirección, la registra este documento del Concilio Vaticano II, y la expresa de esta manera: el hombre experimenta múltiples limitaciones, se siente, sin embargo, ilimitado en sus deseos y llamado a una vida superior. Por eso, pues hay ideologías que sofocan estos deseos y llamados a una vida superior, mientras que otros dan alas para que el ser humano investigue, para que el ser humano busque, ¿no?, eso que nosotros, a través de nuestra doctrina religiosa, hemos creído que respondía, pero quizá no lo hemos sabido presentar, sabiendo combinar la fe con la razón, y lo hemos presentado de una manera, podríamos decir, infantil y poco dialogante. Por ello añade el concilio diciendo: no faltan quienes, desesperando de poder dar a la vida un sentido exacto, alaban la insolencia de quienes piensan que la existencia carece de toda significación propia y se esfuerzan por darle un sentido puramente subjetivo. Pues dramático, de verdad, que algunos como que se cansen en este camino. Y es que, en cierto modo, es propio, porque hay ciertos límites a lo que el ser humano puede conocer sobre su propia existencia y sobre la propia naturaleza de su vida. Entonces algunos, después de mucho pensar y de mucho estudiar, llegan como a un callejón sin salida. Entonces dice: alaban la insolencia de quienes piensan que la vida carece de sentido, que la vida humana, la existencia humana carece de sentido, y dan razón a ese dicho del eclesiástico cuando dice: come y bebe, y ya, porque lo único que tenemos seguro es la muerte. Frente a las actitudes dogmatizantes de tiempos pasados en la Iglesia, actitudes que enfrentaban los temas humanos y religiosos, la Iglesia hoy día expresa su actitud dialogante al decir al final del mismo número: bajo la luz de Cristo, el concilio habla a todos para esclarecer el misterio del hombre y para cooperar en el hallazgo de soluciones que respondan a los principios o principales problemas de nuestra época. Esta es la voluntad de la Iglesia, expresada literalmente por este documento. La Iglesia tiene este deseo de esclarecer el misterio del hombre, de aportar la luz que nos da Cristo en su vida y en su Evangelio, pero tenemos que saber aportar esa luz. Es como, no sé, cuando estamos en un lugar oscuro, estamos dormidos, prendemos la luz, comenzamos con una luz tenue que no hiera nuestros ojos. Así también la Iglesia necesita saber dialogar.
no puede poner frente a frente las afirmaciones dogmáticas y acercarse al hombre hoy día con una actitud de quien posee la verdad y la impone a los demás. La verdad que nos ofrece Cristo para nosotros es un regalo, y así la hemos de saber presentar al mundo, como un regalo, no como una verdad apabullante que somete, sino en esa actitud que Jesús mismo nos enseña en el Evangelio, cuando invita a muchos y les dice: si quieres venir en pos de mí, si quieres ser mi discípulo, o ¿qué quieres que haga contigo o para ti? Jesucristo respeta la libertad de amigos y de enemigos. Da testimonio de la verdad. Y para todos aquellos que no han aceptado la verdad y que quieren acabar con ella, crucificándolo a él en la cruz, le dice al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. No los condena, sino que comprende su realidad y deja abierto el camino del diálogo. Por eso, pues, en estos cuadriláteros y foros en los cuales se desarrolla hoy día la lucha de nuestra fe, tenemos que llevar por delante el recuerdo de un Jesucristo amigo, abierto, dialogante, y que hace de su vida un regalo para todos los que lo aceptan en el medio de su vida. Bien, pues ojalá que esto lo vayamos asumiendo para que el Evangelio sea un regalo que nosotros recibimos y que compartimos con el mundo de hoy, con el hombre de hoy en busca de la verdad y del sentido de su vida y de su historia. Paz y bien.